Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra las Escrituras, inspiradas a los hombres por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Por favor, inscríbase a nuestro canal, compártalo, deme un me gusta, lugar de donde nos escucha. Gracias por estudiar con nosotros. Haciendo un resumen del video anterior, vimos que comenzamos a estudiar desde Génesis 11:26 hasta Génesis 12 del 1 al 3, donde habla de la generación de Abraham, los significados de sus nombres y sobre el llamado que Dios hizo a Abraham, que es muy importante. Abraham tuvo que salir de esos lugares y situaciones donde estaba, que lo detenían y no lo dejaban alcanzar su destino. Tendría que salir a buscar su destino para su propio bien, pero solo él podía tomar esa decisión y por eso lo envió a él solo. Vimos que Abraham se fue, por supuesto con su esposa, su sobrino Lot y con todas las pertenencias que tenían, y con aquellas personas que por la expresión que se usa son personas que estaban muy apegadas a él. Yo les recomiendo que vean ese video para que vean más detalles del comienzo de la vida de Abraham. Una de las cosas que vimos es que Abraham no se fue de Harán antes de la muerte de su padre, dado que es confirmado en Hechos 7 del 1 al 4 y leo: El sumo sacerdote dijo entonces: ¿Es esto así? Él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Vemos que Abraham practicaba la ahora ley de honrar al padre y madre, porque si él hubiera salido antes de que su padre pereciera, él estaría deshonrando a su padre, abandonándolo, y esto lo convertiría en incumplimiento de esa costumbre, entendiendo que esa ley o costumbre era de los residentes de Ur. No sé ustedes, pero desde que estoy estudiando las Escrituras a esta profundidad, he tenido 1.000.000 de preguntas, y una de ellas es precisamente acerca de las leyes y costumbres que los llamados hebreos practicaron, si apenas Dios estaba haciendo el llamado a Abraham para formar una nación para él. Tenemos que recordar que antes de la existencia de Israel ya existían muchas otras culturas y civilizaciones formadas por la descendencia de Noé. Como sabemos, de acuerdo a las Escrituras, las leyes para el pueblo de Israel no habían sido aún escritas en ninguna parte, ya que ellas fueron dadas a Moisés por primera vez y él aún no existía. De manera que las personas anteriores a la ley mosaica tuvieron que haberse guiado por leyes y costumbres de las civilizaciones en las que se encontraban. Sus antepasados aprendieron de ellas y las hicieron propias. Y esto contesta a una de mis preguntas. Ustedes me preguntarán también por qué le llamo Abraham y no Abraham. Bueno, sencillamente porque aún en esta parte de la historia su nombre no ha sido cambiado. Y es por eso que no lo usaré hasta llegado el momento correcto. Vemos que nuestro verso de hoy, Génesis 12 al 4, comienza diciéndonos que Abraham decidió hacer lo que Dios le había dicho que hiciera, y su sobrino Lot fue con él. Esto sucedió, dice la Escritura, cuando Abraham tenía 75 años de edad. En el verso 5, Abraham tomó a su mujer Sarai, su sobrino Lot, y supongo que a la familia de Lot, las posesiones de ambos que habían adquirido en su estadía en Harán, al igual que Abraham. Y sigue diciéndonos que también se llevaron con ellos a las personas que habían adquirido en Harán. Pero para personas en el original dice nefesh, que significa almas, lo que nos puede estar indicando que estas personas que salieron con Abraham eran personas con las que Dios había trabajado en sus vidas, dándoles así un nacimiento espiritual, yo diría. Porque la primera vez que nefesh es usada para relacionarse con las personas fue en Génesis 2:7, cuando dice que Dios sopló en la raza humana para darles vida. Ellas eran seguramente muy amadas y apegadas a él, y por eso le siguieron. Y llegaron a Canaán. Hablemos un poco del origen de Canaán. Noé tuvo 3 hijos y uno de ellos se llamó Cam, quien vio la desnudez de su padre
y por eso Noé habló maldición sobre el hijo menor de Cam, que es Canaán, su nieto. Y en esa maldición dijo que por lo que había sucedido, ahora Canaán sería siervo de la descendencia de Sem, su otro hijo. Su origen etimológico se encuentra en la raíz semítica Caná, cuyo significado es ser humilde, y Canaán quiere decir mercader o traficante. Y de ahí nació esa tierra que es sinónimo de inmoralidad religiosa. Está situada entre el río Nilo de Egipto y el río Éufrates. Estaba en un lugar centrado, donde cualquiera que viajara entre Egipto, Asiria y Babilonia tenían que pasar por esas tierras, y cuando llegara el momento conocerían del Dios de ese pueblo. Hoy en día está ocupada por Líbano, Israel, las tierras de Palestina, Siria y Jordania. Su nombre más tarde fue cambiado por los romanos por Palestina. Fue territorio conquistado por egipcios, babilonios, asirios, griegos, romanos, árabes, hasta llegar a la Primera Guerra Mundial, donde los ingleses se apoderaron de Irak y de la región conocida como Palestina. En 1948, por mandato de la ONU, fue dividida en dos partes, una parte para la fundación del Estado de Israel y la otra para Palestina. Hasta el día de hoy siempre hay guerras. Y esta es la tierra que Dios le promete a los descendientes de Abraham. Cuando llegó a Canaán, tuvo que atravesar el país hasta llegar a Siquem, hasta la encina de Moré, lugar donde Abraham le edifica a Dios un altar. Y es aquí el lugar donde por primera vez Dios se le presenta. No solamente le habla como las otras veces, ya que aquí se usa el verbo ra, que en hebreo quiere decir ver. Las otras veces que Dios se le manifestó, en el original se usa la palabra amar, que significa decir o dijo. Así que nunca antes se le había aparecido. Y algo muy peculiar con este hecho es que Dios nunca se presentó delante de ningún hombre fuera de Israel. Y esta es la primera vez que Dios se le aparece a un ser humano, ni siquiera a Adán y Eva en el jardín del Edén. Ahí dice que ellos escuchan a Dios que caminaba por el huerto. Génesis 3:8. Y Abraham se le apareció justo cuando llegó a las tierras que Dios le daría a su descendencia. Siquem. Siquem significa cerviz, cuya raíz es Sequem, que quiere decir inclinarse. Siquem estaba localizada entre dos montañas muy reverenciadas que son el monte de Ebal y Garizim, las cuales tienen una historia como un lugar sagrado. Además, era una ciudad muy comercial y concurrida. Y Abraham acampó al lado de la encina de Moré, donde encina es un árbol de roble grande y fuerte, que en hebreo es Elón. Y Moré quiere decir enseñanza, maestro o lluvia temprana. De manera que debió haber sido traducido como el árbol de la enseñanza y no como la encina de Moré. Y encontré en la versión NTV una traducción más acertada al significado original. Ellos la tradujeron como roble de Moré, lo cual está más acertado porque encina es un roble. Y la versión de HH la tradujo como la encina sagrada, lo cual también es cierto por la historia que ellos tienen. Y esto es muy importante saberlo, ya que ese lugar era para los cananeos un lugar de reunión para sus enseñanzas a multitudes. Los registros históricos nos indican que los cananeos tenían santuarios alrededor de bosques de robles o encinas. Y ahora sí se puede entender por qué Abraham construyó un altar para Dios en ese lugar, estableciendo que ese lugar era un lugar de enseñanza de adoración a dioses paganos, pero que en un futuro sería un lugar de adoración, pero para el verdadero Dios. Es probable que haya sido el árbol bajo el cual Jacob luego enterró los amuletos e ídolos que su familia había traído de Harán. Esto lo puedes encontrar en Génesis 35:4. Este fue el lugar donde Abraham tuvo que pasar para poder ser llamado el padre de la gran nación y obtener esas tierras que ahora Dios le reafirma el pacto. Abraham dobló su cerviz delante de Dios para darle gracias por lo recibido. De manera que recién empezaba Abraham a recibir las bendiciones de Dios. Pero los cananeos habitaban en esa tierra, así que ellos tendrían que luchar para conquistarlas, porque los cananeos iban por supuesto a defender sus tierras. Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev, que significa lugar seco o árido. Dice que después de un tiempo, estando ahí, hubo una gran hambre en toda la tierra, y Abraham descendió a Egipto con su esposa y su gente,
para pasar un tiempo ahí, quizás hasta que el hambre pasara, demostrando así una falta de fe en Dios. Aunque Dios no envió esa hambruna, la utilizó como prueba para probar la fe de Abraham, porque él salió de Negev hacia Egipto sin la orden divina. Algunos comentaristas dicen que lo hizo para preservar la vida, lo cual es un precepto divino, pero que, como he dicho anteriormente, eso no era en esa época un precepto divino, ya que Dios aún no había dado esa ley. Solo le hablaba a Abraham y lo guiaba. Así que lo que yo veo es más bien una falta de fe, la cual era normal, ya que apenas estaban comenzando en este camino de la fe con Dios. Así que no pasó la primera prueba. Pero eso no hizo que Dios lo desechara. Dios lo estaba enseñando a confiar en Él. De la misma manera, Dios no nos desecha a nosotros cuando nuestra fe nos falla, pero debemos estar pendientes de esos momentos para corregirlos. Fue tan así la falta de confianza para con Dios que sigue diciendo la Escritura que cuando estaban llegando a Egipto, Abraham le pidió a Sarai que se hiciera pasar por su hermana, porque ella era muy bella y seguramente la iban a codiciar y él sería hombre muerto, pero ella viviría. Pero si ella les hacía creer que eran hermanos, ella los salvaría de la muerte. Podemos ver que aún estaba en él la malicia que traía de su pasado adquirido en la tierra de Ur. Se acordó cómo actuaban los hombres de esa tierra, y ante una mujer tan hermosa como su esposa, también creyó que yendo a Egipto iba a solucionar la situación del hambre. Pero cuando llegó, se dio cuenta que ni siquiera iba a poder manejar la situación con el faraón y su esposa. Otra cosa que veo es que el temor no lo dejó pensar en lo que Dios le había dicho acerca de esas tierras, que se les daría a sus descendientes, y no pensó tampoco en la promesa que Dios le había dado, que todo aquel que lo bendijera sería bendecido por Dios. Él solo pensó en Egipto, que en Egipto podía pasar un tiempo, hasta que se pasara el hambre que había azotado en la tierra. Esto mismo nos sucede muchísimo a nosotros, que el miedo y la inseguridad que causan las situaciones en las que nos encontramos muchas veces nos hacen olvidar de acudir a Dios primero, sino que nuestro instinto de conservación nos hace actuar. Así que con esta historia podemos aprender muchas cosas. La primera, yo diría que no debemos juzgar rápidamente a nadie, ya que no sabemos cómo actuaríamos en una situación de inseguridad. Y más adelante, en Génesis 26, del 1 al 5, se repite la historia con su hijo Isaac y su mujer Rebeca. Y leo: y después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esa tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y en Génesis 26, del 6 al 11, leo: habitó pues Isaac en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo: es mi hermana, porque tenía temor de decir es mi mujer, porque pensaba: no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana y aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca su mujer. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo: he aquí ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubiera traído culpa sobre nosotros. Y Abimelec ordenó a todo el pueblo diciendo: el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y se nos confirma que Dios no le había dado esa orden a Abraham, pero él aún tenía en su mente todas las costumbres aprendidas anteriormente, costumbres que se van saliendo poco a poco a medida que te sometes a Dios. Él pensó que si el faraón le gustaba a su mujer,
A él como hermano protector se le pediría permiso para tomarla, pero esto no sucedió. Los funcionarios del faraón la tomaron y se la llevaron al rey faraón. Este le pareció hermosa y la tomó entre su harén, pero la costumbre era esperar un tiempo antes de tomarla para ver si estaba o no embarazada. Mientras tanto, este le envió regalos a Abraham, pero en este lapso de tiempo Dios obró misericordia y le envió al faraón y a su casa y a su harén plagas por causa de Sarai. Este hombre fue sensible y se dio cuenta que esto era por causa de ella y los envió fuera de sus tierras con muchas riquezas que Abraham había recibido de su parte. Y así salieron de Egipto con rumbo a Negev hasta llegar a Betel. Moraleja: Abraham comenzó a conocer quién era realmente Dios, con el que había pactado, que a pesar del daño que causó al faraón y su casa, este no tomó represalia contra él y su gente. Más bien Abraham se dio cuenta que el faraón fue más íntegro que él, ya que temió a ese Dios que él le servía. Pero Dios no abandonó a Abraham. Sarai también aprendió a conocer al Dios de su esposo. Se dio cuenta de su fidelidad porque la guardó, la protegió del faraón, y todos los demás aprendieron también a reconocer quién era Dios. Dios hizo que todo este fallido de Abraham y su falta de fe obrara para su bien. Y nosotros debemos aprender lo mismo, que por la gracia de Dios y su favor es más grande que nuestro fracaso y falta de fe, que nuestro mal testimonio muchas veces obra para fortalecer la fe y confianza de otros, por medio del resultado de la misericordia de Dios, y no por nuestro mal testimonio. Y con esto termino con la segunda parte de la vida de Abraham, la cual continuaremos con una tercera parte. No se lo pierdan. No se olviden, por favor, suscribirse a su canal, compartir este mensaje para que otros también se alimenten y crezcan espiritualmente. Dele un me gusta, comente con amor para edificar y no para destruir. Expandamos pues el amor de Dios por todas las naciones. Y como siempre, no olviden que nadie les lea las Escrituras. Léalas y escudriñalas usted mismo. Que nadie le cuente, solo le confirme. Bendiciones. Shalom. Shalom.